Buenas, mi nombre es Roybin Rejic Reales Ospino. Pues voy a abarcar y a establecer puntos importantes que hay que hablar hoy aquí en Colombia, por lo que hay unas problemáticas sociales, económicas, políticas, salubres en el país que muchas personas no ven, pero que en realidad sí se encuentran. Y que con las reformas laborales, pensionales y la reforma a la salud, pues va a alimentar esos problemas que se vienen abarcando décadas atrás y que hoy en día también están. En cuanto a las reformas, tenemos que decir, señores, pues que las reformas son políticamente viables para un país siempre y cuando éste tenga necesidades. Y sabemos que aquí en Colombia hay necesidades en todos los sentidos. Existe una pobreza, existe una desigualdad en todos los sentidos. Entonces, hay que hacer la reforma, pero no de esa forma. Ahora, abarcando el punto de lo que es la reforma al trabajo, hay un punto de que el gobierno pues de Gustavo Petro quiere implementar, y es que las empresas de servicio público realicen huelga. A ver, señores, esa es una problemática si se llega a aprobar eso, porque usted imagínese el problema, el problema salubre que va a ocasionar eso en las calles, porque obviamente si la empresa de servicio público va a poder y realizar su huelga dentro de los términos legales, las huelgas aquí en Colombia demoran 1 o 2 meses, entonces usted imagínese 1 y 2 meses esas basuras en las calles. Entonces usted imagínese la problemática social y aparte de eso económica que va a ocasionar ese punto. Otro punto de la reforma a otro punto de la reforma laboral es pues que se van a establecer no 15 días de vacaciones en el año, sino que se van a establecer 30 días. Entonces, pues eso es un problema para las pymes, porque aquí en Colombia muchos piensan que Colombia es un país capitalista que tiene empresas por doquier, pero se equivocan. Aquí en Colombia la mayoría, el 97% son pymes, que tienen 3 empleadores. Entonces usted imagine, señores, usted imagine que usted tiene una empresa con 3 trabajadores, y en esa empresa usted, aparte de pagarle el salario, aparte de pagarle las cesantías, las prestaciones sociales, todo lo ocasionado que por ley tiene que hacerlo, imaginen que tiene que pagarle entonces 30 días de vacaciones, y aparte de eso cuente 20 efectivos más, que serían 50 días regalados que usted tiene que pagarle a su empleado sin que él trabaje. Entonces ese es un gasto para el bolsillo, pero como en muchas ocasiones el gobierno a veces dice que va a establecer, a delimitar y va a crear oportunidades laborales con las reformas que hace, pues se está equivocando, señores. Por eso hay que leer, por eso hay que investigar. Otro punto en cuanto a la reforma a la salud, pues en esto pues estoy 50% de acuerdo y 50% en desacuerdo, y lo voy a explicar por qué. Porque es que se quiere implementar en el sistema de salud a los curanderos, yerbateros, sobanderos, chamanes. Entonces vamos a mirar el punto positivo. A ver, cuando hablamos nosotros de la Constitución Política de 1886, hablamos de Colombia como un Estado de Derecho. Y hoy con la Constitución del 91 ya hablamos de un Estado social de derecho, entre comillas, porque hay muchas veces que no se garantizan esos derechos que están establecidos por ley y están establecidos en la Constitución. Señores, sí, derecho a la salud. ¿Cómo es posible
que una persona que tenga el derecho a unos medicamentos tenga que ir mediante derecho de petición y no se lo entreguen, entonces tenga que acudir a la tutela, si es un derecho adquirido que tiene esta persona? ¿Cómo es posible que la Constitución te plantea a ti el derecho al trabajo y hay más de 2 millones de desempleados? ¿Cómo es posible que a ti la Constitución te plantea el derecho a la educación y hay más de 10 millones de niños y de adolescentes que cuando salen de las instituciones educativas no tienen esa oportunidad para estudiar? Entonces, pues no podemos hablar de Estado social de derecho. Seguimos hablando todavía de Estado de Derecho, ¿ya? Pero vamos a plantearlo de esa forma, como un Estado social de derecho entre comillas. Ese Estado social de derecho, como lo dije, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los diferentes pactos civiles, sociales, políticos de los derechos humanos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, han establecido un compendio de normas, han establecido un compendio de derechos que tienen que ser garantizados. Y uno de esos es el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social. ¿Oíste? Ese derecho es garantizado mediante políticas de gobierno que tienen que ser desarrolladas después. Y las políticas de gobierno que se puede deslumbrar es, no vamos a hablar de igualdad, no vamos a hablar de igualdad, vamos a hablar de una equidad social. Hay que establecer la diferencia entre igualdad y equidad, porque equidad es darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, cuando hablamos de una igualdad no existe, porque es que usted compare un profesional, un médico que ha estudiado 7 años, 8 años y una persona, un curandero que ha tenido una educación empírica, usted no los puede igualar. Hay que darle a cada quien lo que les corresponde. Entonces, esto lo que hace, esta inclusión es lo que hace es salvaguardar ese derecho establecido en la Constitución política. Lo salvaguarda, lo protege. Más adelante, ahora, eso también es una política de criminalidad. ¿Por qué? Usted se preguntará qué es una política de criminalidad. Porque es que uno de los principales factores que influyen en el crimen, y esto está establecido en las diferentes escuelas positivistas clásicas del derecho penal. Por ejemplo, Gabriel Tarde, en su libro La criminología comparada, ¿qué nos habla él? Él nos dice que el delincuente no nace, el delincuente lo hace la sociedad. Y eso influyen unos factores importantes con los factores socioeconómicos, los factores del entorno, la criminología mediática, porque es que la criminología mediática busca una venganza, busca un odio. Los medios de comunicación te pasan a ti una noticia 10 veces, 11 veces, repetitiva, para que tú te inculques en la cabeza que esas personas que supuestamente cometieron el delito son malos. ¿Por qué la pobreza? Y aquí voy a hablar de la teoría de la ventana rota. La teoría de la ventana rota, señores, es un experimento psíquico-social que se hizo, en el sentido de que se estableció, Phil Zimbardo hizo un experimento psicosocial donde puso 2 automóviles de la misma marca, mismo color, en 2 barrios distintos. Uno lo puso en un barrio en el Bronx de Estados Unidos, que hay muchos delincuentes, y otro lo puso en un barrio de Estados Unidos, pero que este barrio es de platica, es decir, tienen los Mercys en ese barrio. Hay una diferencia clara en decir que la pobreza es
es la que inculca a la persona a cometer el delito. ¿Por qué? Porque en el barrio donde se dejó el automóvil, en el barrio pobre, inmediatamente lo desvalijaron, pero en el barrio rico no lo hicieron. Pero tenemos que preguntarnos algo: ¿será solamente la pobreza la que inculca a las personas a cometer delitos, por lo que se dejó el automóvil una semana más en el barrio de rico, pero se le rompieron las ventanas? Entonces, ya cuando se le rompieron las ventanas a ese automóvil, las personas cometieron a cometer más delitos. Entonces, no solamente es la pobreza la que determina la comisión de la conducta punible por activa, sino que también hay unos aspectos como la soledad, el silencio, el olvido. El olvido hace que las personas cometan esas conductas punibles. Entonces, ¿por qué hablo de que esa es una política criminal lo que está haciendo el gobierno de Petro al incluir esos yerbateros, esos curanderos, esos chamanes? Porque es que, señores, si los hijos de esos chamanes, si los hijos de esos yerbateros ven que al papá le están pagando por ejercer determinada labor, y aparte de eso le están dando diplomado, porque el Estado, esa es una política que no hace solamente por hacerla. Es más, ese es un estudio que no lo está haciendo Petro ahora, ese es un estudio que se está haciendo desde 2001. ¿Ya? Entonces no solamente eso viene de ahora. Entonces, como la persona ve, como los hijos de esas personas ven que le están pagando eso, le están dando diplomado, esas personas se motivan para estudiar eso, para ejercer las mismas labores que los padres. Y no solamente porque es que eso apoya todos esos derechos que se le están vulnerando a esa persona, porque a esa persona se le vulnera el derecho al trabajo, se le vulnera el derecho a la seguridad social. Entonces, mediante esas políticas se va a salvaguardar. El punto negativo que pienso, y no voy a discutir con nadie, el punto negativo es que no hay una igualdad material, no hay una igualdad real, porque es que esa persona que estudió 7 años en una universidad, y ustedes muy bien saben que la carrera de medicina es la carrera más costosa que hay aquí en Colombia, para decirle que nos van a incluir a unos yerbateros, a unos chamanes en el sistema de salud, eso está mal para ellos, desde el punto de vista de tanta plata que gastaron. Entonces, ese es un punto ahí aparte que hay que establecer. Pero mayormente en este punto de la reforma a la salud, pues sí estoy de acuerdo con que se incluyan a esas personas, pero no al 100%. Muchas gracias.